Hay historias que no se esconden porque no haya pruebas. Se esconden porque hay demasiadas. El caso de Jeffrey Epstein no es solo el relato de un hombre poderoso que abusó durante años. Es la historia de un sistema que lo protegió, lo alimentó y, cuando ya no fue útil, lo silenció. Lo que viste en las noticias fue apenas una versión digerida, recortada, cuidadosamente presentada para que pareciera un escándalo aislado. Pero cuando uno empieza a unir los puntos, aparece algo mucho más inquietante. Porque Epstein no operaba solo, ni improvisaba, ni actuaba en la oscuridad por casualidad. Seguramente conoces la versión más repetida: un multimillonario con un jet privado, una isla en el Caribe y una lista de invitados donde aparecían políticos, empresarios y celebridades, jóvenes reclutadas con promesas falsas, abusos, impunidad, un arresto tardío y una muerte que oficialmente fue una autoeliminación. Pero esa historia es incompleta, porque la isla no fue el inicio, ni siquiera fue el centro, fue solo el escenario más visible. Lo que realmente importa ocurrió durante décadas en apartamentos de Manhattan, mansiones en Palm Beach, hoteles de lujo en Europa y reuniones privadas donde el silencio era la moneda de cambio más valiosa. Epstein no solo explotaba a sus víctimas, construyó dos sistemas paralelos, uno para silenciar a las jóvenes que caían en su red y otro para someter a los hombres poderosos que participaban en ella. Hoy vamos a recorrer todo aquello que durante años intentaron ocultarlo, cómo se construyó su poder, por qué nadie lo detuvo cuando aún era posible y qué pasó realmente la noche en que murió. Y mientras avanzamos te propongo algo: intenta llevar la cuenta mental de cuántas veces Epstein cruzó una línea grave y cuántas veces salió ileso. Jeffrey Epstein nació en Brooklyn, Nueva York, en 1953. No llegó al mundo rodeado de privilegios ni escándalos. Creció en una familia judía de clase media. Su padre, Seymour, trabajaba como obrero y jardinero. Su madre, Paula, era asistente en una escuela. Personas cercanas describían su hogar como estable, incluso cálido. Nada que anticipara el monstruo mediático en el que se convertiría. Desde pequeño destacó por su inteligencia, especialmente en matemáticas. También tenía talento para el piano clásico. Aprendía rápido, tan rápido que se saltó 2 cursos y terminó la secundaria con apenas 16 años. Quienes lo conocieron entonces lo recuerdan como un chico tranquilo, reservado, algo torpe socialmente pero amable. Le decían Epi. No era carismático, no era dominante, no parecía peligroso. En las fotos de esa época se le ve con un rostro redondo, pecas, una sonrisa tímida. Nada en su expresión sugiere arrogancia o crueldad. Y eso es importante, porque obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cómo alguien así termina haciendo lo que hizo? Epstein ingresó a la universidad para estudiar fisiología matemática, pero nunca se graduó. Y es justo ahí, alrededor de los 21 años, cuando empiezan a aparecer los primeros indicios de que algo no encajaba del todo. Sin título universitario, consiguió trabajo como profesor de matemáticas en la Dalton School, una escuela privada de élite en Manhattan. Sus alumnos eran hijos de algunas de las familias más influyentes del país. Epstein parecía haber encontrado su lugar, pero pronto comenzaron los rumores. Exalumnos recordaron años después que su comportamiento con algunas alumnas menores de edad era, como mínimo, inapropiado. Atención excesiva, presencia constante en entornos donde no tenía por qué estar. Incluso asistía a fiestas privadas donde coqueteaba abiertamente con ellas. No hubo denuncias formales, no hubo investigación, no hubo consecuencias. Ese fue el primer cruce de línea y también la primera lección. Se podía avanzar sin pagar precio. En una junta escolar, Epstein impresionó al padre de uno de sus alumnos con su inteligencia. Ese hombre tenía contactos y lo recomendó con Alan Greenberg, director ejecutivo de Bear Stearns, una de las firmas financieras más importantes de Wall Street. Epstein fue despedido poco después de la Dalton School por bajo rendimiento, pero ya era irrelevante. Greenberg le ofreció trabajo, entró a Bear Stearns como asistente junior, sin estudios completos, sin experiencia formal, pero con algo que empezaba a definirlo. Sabía cómo ganarse la confianza de personas poderosas. Rápidamente destacó. Tenía talento para tratar con clientes extremadamente ricos y para diseñar estrategias financieras que rozaban la legalidad. No siempre cruzaban la línea, pero la tocaban de cerca. Vacíos legales, estructuras opacas, optimización fiscal agresiva. ¿Resultado? Ascensos, reconocimiento, un puesto como socio limitado, segundo cruce de línea, segunda recompensa, hasta que cometió un error. En una operación financiera rompió una ley y Bear Stearns se vio obligada a despedirlo, pero una vez más no hubo consecuencias reales, no hubo cargos, no hubo investigaciones profundas. Epstein fundó su propia firma de consultoría. Trabajaba para millonarios, gobiernos,
personas que habían perdido dinero y también para quienes lo habían robado. Se movía entre ambos mundos con naturalidad. Recuperaba fortunas, ocultaba otras, siempre en la sombra. Cada cliente nuevo era una puerta. Cada puerta, una red más amplia. Cada red, más protección. Aquí conviene detenerse un momento. La historia de Epstein no empieza con casos anormales. Empieza con límites pequeños que nadie marcó, conductas incómodas que se ignoraron, trampas legales que se premiaron. Un mensaje constante. Si eres listo y estás bien conectado, puedes hacer lo que quieras. El psicólogo social Roy Baumeister explica que solemos equivocarnos al pensar la maldad. Creemos que las personas nacen buenas o malas, que los actos extremos solo los cometen psicópatas, o que todo se origina en un trauma infantil específico. Pero la realidad es otra. La mayoría de los actos crueles no los cometen monstruos evidentes. Los comete gente común que aprende, poco a poco, que puede salirse con la suya. La moral no es fija. Se moldea con cada decisión y con cada ausencia de consecuencias. En el caso de Epstein, cada experiencia reforzó la misma idea. Cruzar la línea no solo era posible, era rentable. Y eso fue solo el principio. Si lo piensas, hasta aquí Epstein podría parecer otro caso de ambición sin escrúpulos. Un tipo listo, oportunista, con talento para moverse entre ricos y poderosos. Pero lo verdaderamente inquietante del caso no está en su ascenso, sino en el tipo de poder que empezó a construir. Porque hay una diferencia enorme entre tener dinero y tener control. Y Epstein, a partir de cierto punto, dejó de buscar solo dinero. Empezó a buscar llaves, llaves que abren puertas cerradas, llaves que silencian bocas, llaves que convierten a gente poderosa en gente atrapada. En esos años, empezó a relacionarse con figuras envueltas en operaciones oscuras, personajes vinculados a tráfico de influencias, lavado, negocios internacionales y, según algunas investigaciones periodísticas, ambientes cercanos al espionaje. Él mismo presumía, a veces en voz baja, a veces como quien deja caer un secreto, que trabajaba para inteligencia. ¿Verdad o teatro? No hay una prueba definitiva que lo cierre, pero sí hay detalles raros. Un pasaporte con datos falsos, viajes constantes a ciertos países, vínculos con personas que no encajan en el perfil de un simple asesor financiero. Y aquí aparece una idea clave, porque va a explicar casi todo lo que viene después. Epstein no necesitaba ser intocable por fuerza. Le bastaba con que los demás creyeran que lo era. La percepción, en ciertos círculos, vale más que la realidad. A finales de los 80, Epstein se mete en un ambiente todavía más turbio. Proyectos financieros que olían a estafa elegante. Y es aquí donde sucede algo que se repetirá una y otra vez en su vida. Se mueve cerca del delito, se beneficia, y cuando todo explota, él cae de pie. Después Epstein funda una firma con su nombre. Dice que solo acepta clientes con más de $1.000 millones. Presume exclusividad. Pero hay un problema. Nadie puede señalar con claridad quiénes eran esos clientes, no hay listas, no hay contratos públicos, no hay pruebas sólidas, hay humo. Excepto una relación que sí quedó registrada, y que es probablemente la pieza más importante de toda su transformación en intocable, Leslie Wexner. Wexner era, y es, el único vínculo público y legal con su fortuna. Propietario del imperio detrás de marcas como Victoria's Secret, Epstein se convierte en su asesor, su hombre de confianza. Y entonces ocurre algo, absolutamente fuera de lo común. Wexner le otorga poder legal para manejar su dinero. Epstein podía firmar, comprar, mover activos, decidir, con libertad casi total. Eso no es un favor, eso es abrir la caja fuerte y darle la combinación a un extraño. No sabemos cuánto dinero pudo ganar Epstein por trabajar para Wexner, pero lo que sí se puede estimar es lo que puede llegar a ganar un asesor de grandes fortunas, como en este caso, y suele ser por entre el 0,5 y el 1% del total que administran cada año. Wexner, según Forbes, tenía una fortuna cercana a los $8.000 millones. Si Epstein cobraba un 1%, por ejemplo, serían $8 millones al año. Y a partir de ahí, Epstein pasa de tipo con contactos a tipo con propiedades, jets, acceso a élites, mansiones en zonas imposibles. Una de esas propiedades fue una mansión gigantesca en Manhattan, una de las residencias privadas más grandes de la ciudad. Un lugar que, con el tiempo, no sería símbolo de lujo, sino escenario de lo peor. Y aquí entra el segundo personaje clave, Ghislaine Maxwell. Ghislaine venía de una familia poderosa, pero con una caída pública brutal. Su padre, Robert Maxwell, había sido un magnate conocido por el exceso y por escándalos financieros gigantescos. Tras su muerte, la reputación de la familia quedó destrozada y Ghislaine pasó de moverse en la cima a quedarse sin suelo. Hasta que apareció Epstein. Al principio, su relación parecía romántica.
Pero muy pronto se convirtió en algo más funcional. Ella era la llave social, él, el dinero y la estructura. Ella abría puertas, organizaba círculos, manejaba agendas, presentaba gente influyente. Él le financiaba el estilo de vida e incluso llegó a comprarle un apartamento en Nueva York cerca de su mansión. Y es justo en esa combinación donde nace el sistema. Porque lo de Epstein no fue un tipo abusando a escondidas. Fue un mecanismo repetible, diseñado como una operación. La fórmula se basaba en algo muy simple y muy cruel: buscar vulnerabilidad. Chicas con problemas económicos, familias rotas, falta de apoyo, necesidad urgente de dinero o de afecto. Pero todas tenían algo en común. Eran demasiado jóvenes. Luego venía el anzuelo, una oportunidad, un trabajo, un contacto, un te pueden ayudar. A veces incluso usaba su vínculo con Victoria's Secret para hacerles creer que podía conseguirles trabajo como modelos. El espejismo de una vida mejor. Y cuando la víctima entraba, el contexto cambiaba por completo. Lo que parecía una entrevista era una trampa. Lo que parecía una oportunidad era control. Lo que parecía un favor se convertía en deuda. Y lo más perverso era que no se quedaba ahí. Porque el sistema tenía un componente que multiplicaba el alcance. Las víctimas eran presionadas o incentivadas para atraer a otras. Dinero por reclutar, dinero por presentar amigas. Como una cadena, como una red que se alimenta sola. Y todo esto ocurría en propiedades que parecían diseñadas para una cosa: privacidad absoluta. Aquí es donde aparece un detalle que, en mi opinión, es de los más escalofriantes del caso: el tema de las cámaras. Varias denuncias y testimonios apuntan a que había cámaras en lugares que no encajan con un sistema de seguridad normal. Zonas íntimas y estratégicas, habitaciones, baños, vestidores, no para evitar robos, sino probablemente para tener material que pudiera usarse como chantaje o presión. ¿Y para qué querría alguien ese tipo de grabaciones? Hay una respuesta obvia. Y es la que explica por qué Epstein sobrevivió tanto tiempo. Porque el abuso era terrible, pero el chantaje era poder. Si tú grabas a personas poderosas haciendo algo que destruiría sus vidas, ya no necesitas protección externa. Te conviertes en un seguro de vida ambulante. Nadie te toca porque si caes, caen contigo. Y en ese punto, la red ya no es solo de abuso, es una red de control. A comienzos del año 2000, Epstein ya frecuentaba la élite de Nueva York. Todos conocían su nombre, pero nadie sabía realmente a qué se dedicaba. Se presentaba como asesor financiero sin clientes visibles. Vanity Fair decidió investigarlo y encargó el perfil a Vicky Ward. Desde el principio, Epstein intentó controlar cada detalle para proyectar una imagen de filántropo intelectual. Pero la investigación destapó grietas y llevó a un nombre clave: Maria Farmer y su hermana, que denunciaban abusos. Cuando Epstein fue contactado para responder, presionó a la dirección de la revista y luego llegaron los regalos. Primero una cabeza de gato muerto, después una bala. El resultado fue claro: los testimonios desaparecieron y el artículo se publicó con un título muy distinto: El talentoso señor Epstein. Lejos de desaparecer, su operación se vuelve todavía más sofisticada y se desplaza a Palm Beach, un lugar perfecto, exclusivo, caro, a minutos de zonas humildes donde encontrar vulnerabilidad era demasiado fácil. Y entonces, por fin, una denuncia empieza a empujar el dominó. La policía investiga. Aparecen testimonios, aparecen pruebas, se acumulan historias que coinciden en patrón, en método, en pago, en reclutamiento, y aquí llega el momento donde deberíamos haber visto justicia. Pero no. Lo que ocurre es exactamente lo que hace que este caso sea tan oscuro. El sistema judicial se vuelve extraño, extrañamente lento, extrañamente suave, extrañamente complaciente. En vez de un golpe firme, llega un acuerdo. Un acuerdo que, para mucha gente, fue una burla histórica. Epstein recibe una condena reducida, por un cargo menor por solicitud de prostitución, y nada por abuso de jovencitas, condiciones blandas, privilegios incomprensibles. Sale y entra. Trabaja fuera durante el día. Duerme dentro por la noche. Y en la práctica, el mensaje para él es el mismo. Y si estabas llevando la cuenta, este es uno de esos puntos donde la cifra de delitos sin consecuencia se dispara. Porque tras esa sentencia, lejos de desaparecer, Epstein vuelve a moverse. Viaja, se rodea de gente, retoma patrones. Y durante años el caso parece congelado, como si alguien hubiera decidido que era mejor no mirarlo. Sin oposición alguna, Epstein trasladó su operación a Little St. James, una isla privada en el Caribe. Allí, en vuelos de su jet, llevaban a jovencitas de distintos países y las mantenían aisladas mientras él y sus invitados las utilizaban. Entre los nombres vinculados aparecen Bill Clinton, Kevin Spacey, Príncipe Andrés, Chris Tucker, Alan Showitz y muchos más. Estar en la isla no implica automáticamente un delito,
pero sí revela quiénes siguieron relacionándose con Epstein, incluso después de que sus abusos y su condición de agresor carnal fueran públicos. En 2015, Virginia Roberts rompió el silencio al denunciar que, siendo menor, fue reclutada por Epstein y Ghislaine Maxwell y forzada a mantener relaciones con el príncipe Andrés. Aunque no hubo consecuencias legales, su testimonio animó a otras víctimas a hablar. En 2016, otra denunciante, bajo el nombre de Katie Johnson, afirmó que con 13 fue llevada a fiestas de Epstein y acusó a Donald Trump, entonces candidato presidencial, de haberla forzado y agredido. El impacto fue inmediato. De pronto todos empezaron a cuestionarse la verdadera magnitud de los abusos y quiénes estaban implicados. Pero nuevamente la justicia no avanzó. Años después, periodistas empiezan a escarbar, a encontrar documentos olvidados, testimonios sellados, pruebas que no se usaron, nombres, registros, conexiones. Y entonces llega el golpe que ya no se pudo evitar. 2019. Epstein es arrestado. Esta vez no por cosas menores, sino por acusaciones que reflejan la magnitud real. Tráfico, explotación, una red sostenida durante años. Registros, materiales, evidencias, todo empieza a salir. Y por primera vez parece que no hay salida. La pena que enfrentaba, por edad y por cantidad de cargos, era prácticamente una cadena perpetua. Y justo cuando el mundo empieza a preguntarse qué nombres van a caer con él, ocurre lo impensable. En prisión, Epstein debía estar vigilado, pero la noche del 9 de agosto quedó solo. Su compañero fue trasladado, los guardias se durmieron, los reportes se falsificaron y las cámaras fallaron. A la mañana siguiente fue hallado inconsciente en paro cardíaco, estaba de rodillas con un pedazo de sábana atado al cuello y fue declarado muerto a las 6:39 de la mañana del 10 de agosto. La celda no se trató como escena del crimen. Estas irregularidades alimentaron la sospecha de que no fue una autoeliminación, sino un silencio conveniente para muchos. Más aún, siendo la primera registrada en esa cárcel en 14 años. Su caso se volvió global, no solo por lo que hizo, sino por los poderosos implicados. Sin esos nombres, quizá nunca habría sido investigado, porque su muerte beneficiaba a demasiada gente. Con Epstein vivo, habría juicio, habría preguntas, habría nombres. Con Epstein eliminado, el caso se corta, el foco se apaga, la lista deja de crecer. Y aquí entra otro elemento que aviva la duda. Los forenses no estuvieron completamente de acuerdo. Algunos expertos sostuvieron que ciertas lesiones del cuello podían ser compatibles con una autoeliminación en determinadas circunstancias, especialmente por edad. Otros, con experiencia enorme, dijeron que las fracturas les parecían más consistentes con otra cosa. Así que la pregunta queda flotando como una sombra. ¿Se quitó la vida o se la quitaron? Y tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva que convenza a todos. Pero incluso sin resolver eso, hay una verdad imposible de negar. Epstein no fue solo un depredador. Fue un síntoma de lo que pasa cuando el poder se mezcla con el silencio. Cuando la influencia vale más que la justicia. Cuando las víctimas no tienen voz y los culpables tienen abogados, contactos y puertas traseras. Sería cómodo pensar que Epstein fue una anomalía, un monstruo irrepetible, un accidente de la historia. Pero esa comodidad se rompe cuando miras las cifras globales de violencia y abuso, cuando entiendes que esto no ocurre solo en islas privadas o mansiones de película. Ocurre en barrios normales, en oficinas, escuelas y en entornos donde nadie mira porque no hay titulares. Y entonces lo más aterrador no es Epstein. Lo más aterrador es lo que permitió que existiera durante tanto tiempo. Porque los depredadores no solo nacen, se construyen con impunidad, se fortalecen con silencio y se vuelven intocables cuando el sistema decide mirar hacia otro lado. Nada de esto pretende excusar lo que hizo Epstein. Sus actos y decisiones le pertenecen únicamente a él. Pero si queremos que historias así no vuelvan a repetirse, es imprescindible revisar y transformar el entorno que permite que ocurran.